¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo es el tiempo máximo que debes esperar para tener la respuesta de Dios a tus oraciones, a tu petición? ¿Hasta cuánto tiempo tengo que esperar que Dios me responda? ¿A cuántos de ustedes, por otro lado, les ha pasado que oran con fe, creen lo que están orando, sirven a Dios y aún así no pasa nada, no cambia nada? Y tal vez al principio, cuando empezamos en esta petición y en este orar a Dios, pues tenemos una ilusión, luego hay expectativas, ¿verdad? Empezamos con la ilusión, vienen las expectativas de que algo va a suceder, después estamos esperando y parece que hay silencio, no hay respuesta. Y conforme pasa el tiempo, pues la esperanza, lo que estábamos esperando, empieza a doler, porque pareciera que no va a suceder nada. Oras, sabes que es algo bueno lo que estás pidiendo. No estás pidiendo algo que va contra el carácter de Dios, no estás pidiendo algo antibíblico, sabes que es bueno, sabes que es correcto lo que estás pidiendo. Es más, no pides algo egoísta, sino estás pidiendo para un bien no solo personal, sino que va a ayudar a todos. Pero pasa el tiempo, pasan los meses, pueden pasar los años y parece que Dios no responde. ¿Alguien se ha hallado en eso, en esa circunstancia? Sigues congregándote, sigues sirviendo, sigues adorando, pero en lo profundo, ahí donde no quieres abrir la puerta, ahí donde no quieres tocar el tema, hay una pregunta incómoda y es: ¿de verdad Dios está haciendo algo? ¿De verdad Dios me escuchará? ¿De verdad está sucediendo algo? ¿O estoy perdiendo el tiempo? ¿O no tiene caso que yo siga orando? Y muchas personas en este lapso empiezan a abandonar la fe, porque eso no sucede de un momento para otro. Ir perdiendo la esperanza, ir abandonando la fe, es un proceso que se va dando con el paso del tiempo. Se desgasta lentamente, se enfría en lo que esperas y se debilita de tal manera que a veces se endurece el corazón o simplemente hay un rencor, no le quiero llamar rencor, pero hay una insatisfacción, hay algo en tu ser y muchas veces contra Dios, porque parece que no va a hacer nada y que no te responde. La Navidad empieza con algo así. Nosotros pensamos en Navidad y pues celebramos la cena y tantas cosas, ¿verdad? Que dicho sea de paso, Jesús no nació el 24 de diciembre, ¿verdad que sabemos eso? No nació el 24 de diciembre. Si San Nicolás escuchara lo que ahora se hace de él, a lo mejor hasta él se enojaría, porque fue un personaje que sí existió. No como Santa Claus, como ahora le dicen muchos, sino fue una persona que en su tiempo fue muy generoso y salía a dar regalos. Entonces se hizo todo este mito, todo esto, que a lo mejor si se enterara de lo que hicieron de él se enojaría, ¿verdad? Y yo ponía por ahí una foto que tampoco se trataba de las Coca-Colas en Navidad. No es nada de eso. La Navidad es mucho más profunda y en veces doloroso, pero llena de esperanza, porque cuando llegó el tiempo de la Navidad, el pueblo de Israel había pasado 400 años en silencio, 400 años donde no había profecía, 400 años donde no había una voz fresca de Dios a la nación. Anteriormente a los 400 años ellos tenían profetas, y los profetas constantemente hablaban y los regañaban. No sé si a ti te ha pasado que yo le he dicho a Dios: Dios, si me vas a regañar, regáñame, pero yo quiero saber que estás viéndome, que estás cuidándome. Alguien ha hecho así: Señor, quiero saber que me conoces, que estás al pendiente de mí. Pero en este tiempo de la Navidad que va a suceder, de la Natividad,
ha pasado todo este tiempo donde hay absoluto silencio. No hay palabra de Dios, no ha cambiado nada. Y si bien es cierto, ellos estuvieron cautivos, estuvieron esclavos, regresaron a su tierra, pero en este regresar a su tierra, las cosas no son iguales. Regresaron esclavos, están sometidos, están pagando tributos. No es el pueblo glorioso que fue en los tiempos de David que estamos estudiando. No es el pueblo que le temían las naciones y que las naciones les tributaban a ellos. Ahora se han convertido en esclavos en su propia tierra, y con una sequedad no solamente física, sino pareciera que Dios no responde absolutamente nada y pareciera que no pasa nada. Y en este tiempo, 400 años, ¿cuántas generaciones habrán pasado en 400 años? ¿Cuántas le calculas? Yo digo que por lo menos unas 6 generaciones han pasado en ese tiempo, ¿no? Y nada. Pero aún así, en todo este tiempo y en estas generaciones que Dios ha estado en silencio y que parece que no pasa nada, hubo unos cuantos que perseveraron. Y de eso les quiero hablar, de la perseverancia. ¿De qué les quiero hablar? De la perseverancia. Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9, nos dice que no nos cansemos de hacer bien. No te canses de hacer bien. Porque si no te cansas, porque si sigues adelante, en su tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto, en el tiempo indicado, vas a cosechar, vas a recibir eso por lo que has estado clamando. Los salmos nos enseñan que se siembra con lágrimas. Cuando estás sembrando la semilla, se siembra con lágrimas y a veces con escasez. A veces sembramos lo último que nos quedaba, la última lágrima de esperanza, el último suspiro, el último donde decimos: Señor, si tú no haces algo, no hay nada que pueda pasar. Y a mí me da tristeza cuando alguien me dice: es que ya probé de todo. Ya probé con los doctores, ya fui al chamán, ya fui con la doctora Corazón, ya vi el horóscopo, ya me puse mis pulseras rojas, ya hice eso y nada cambia. Solo me queda Dios. Supongamos que, bueno, no supongamos, pero ¿tú qué pensarías si a ti te dijeran eso? Fuiste el último recurso. O sea, ya probé todo, confié en todo y en todos. Y pues ya en mi pueblo le llaman el peor es nada. Así le llaman. Mi peor es nada. ¿Te imaginas llegar delante de Dios así? Y lamentablemente muchos actuamos de esa manera. Buscamos de todo y al último nos dirigimos a Dios, cuando Él debe de ser el principio, el primero a quien nos dirigimos. Y en todo este tiempo de silencio hubo unos cuantos que se mantuvieron fieles, que aguantaron, que volteaban y decían: nada pasa, seguimos igual, seguimos en esclavitud, pero sigo esperando. Y uno de esos personajes es quien vamos a estudiar hoy, que se llamó Zacarías. Empezamos la Navidad y cantamos cuando los ángeles se aparecen, ¿verdad?, a los pastores y les dicen: nos ha nacido hoy en la ciudad de David ¿Alguien fue ángel en algún tiempo de su vida actuando y diciendo eso? Pero empieza un poquito más atrás. ¿Dónde? Con Zacarías. Vamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Este solo versículo es contundente. ¿Por qué? Dios hizo un pacto con David. ¿Lo recuerdan? Lo estudiamos no hace mucho. Y el pacto con David decía que el cetro no se iba a apartar de su linaje, ¿verdad? Que de su familia, de su linaje, no se iba a apartar el cetro, iba a permanecer. ¿Y qué está sucediendo en este momento de la historia? ¿Está el cetro en la casa de David? ¿Está reinando Israel? ¿Qué está sucediendo? No se está cumpliendo.
Ahora, si tú estuvieras en este tiempo y sabes que Dios prometió que no se iba a apartar y no está sucediendo, ¿cómo actuarías? O mejor dicho, ¿cómo estás actuando cuando sabes que hay algo escrito que Dios dijo que te va a suceder? Cuando hay una promesa en la Biblia que tú tomaste para ti y dijiste: Señor, tu palabra dice que para los que te amamos todos nos ayudan para bien. Tu palabra dice que tus pensamientos son de paz y de bienestar, para que me vaya bien. Tu palabra dice que si yo te busco seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que tendrá fruto a su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. Tu palabra dice: esfuérzate y sé valiente y tendrás éxito en todo lo que hagas. Y lo hago, y no pasa nada, y no se está cumpliendo lo que dices. Esta es la situación de Zacarías. Versículo 6. Ambos, o sea, Zacarías y su esposa Elizabeth, eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea, era un sacerdote que se casó con la hija de un sacerdote, eran doblemente devotos. Eso es lo que significa donde dice que eran irreprochables ante Dios. No significa que eran perfectos, eso para nada tiene que ver, sino que simplemente servían a Dios fielmente. Era una familia, no sé si la pasáramos ahora, una familia de pastores a lo mejor, ¿no? Una familia que servían fielmente, guardaban los mandamientos. Si Dios dice, lo hacemos, y a toda mi familia le voy a enseñar eso. Si nosotros los viéramos así y viéramos que es una familia ejemplar, un hombre ejemplar, una mujer ejemplar, ¿qué pensamos que le sucede a la gente buena? Cosas buenas. ¿No dicen? Que a la gente buena le suceden cosas buenas. Y si ves una persona que ama, que sirve a Dios, que se consagra, que su vida la dedica a servir a Dios y a adorarlo, ¿qué esperas que le pase a esa familia? Que le vaya bien, que estén bendecidos. ¿Y qué crees que le pasaba a esta familia? Les faltaba lo más importante para una familia de ese tiempo: los hijos. Los hijos. Y no tener hijos en ese tiempo, pensaba la gente que era por pecado, una maldición de Dios. Por eso es que no tienen hijos. Por eso es que usted ve mujeres en las escrituras que cuando no pueden tener hijos clamaban a Dios, ¿no? Y tenemos a Ana, tenemos a Rebeca, tenemos a la mamá de Sansón. O sea, ¿cuántos personajes tenemos de mujeres que clamaban y decían: Señor, concédeme? Y a esta familia está enfrentando una de las pruebas más grandes que una familia devota puede enfrentar. No tienen la bendición de Dios al no tener hijos. ¿Tú qué pensarías si estuviéramos en el primer siglo y ves esa familia que no tiene hijos? Aquí entre nos, ¿qué pensarías? Que van entrando aquí en la iglesia, ¿no? Y los ves y dices: no, de seguro está pecando, por eso lo corrieron del trabajo. No, de seguro ya lo cacharon así, por eso le está yendo de esta manera. Porque somos re buenos para levantar el dedo, para empezar a juzgar y empezar a decir. Y esta familia, ¿ustedes no creen que clamaban ellos a Dios por un hijo? Sí clamaban a Dios. ¿Y tenían la respuesta? No, no la tenían. Y ya había pasado el tiempo para que le respondieran. Elizabeth ya estaba en ese tiempo donde dijo: se acabó, se cerró la fábrica, Dios no contestó, Dios no habló, ya me voy de la iglesia. ¿O si ven que tuvo esa actitud? Odio a los cristianos. ¿Cuál fue su actitud? Siguió fiel a Dios. Miren el verso 7. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció. Estos peros son los que me encantan, los peros de Dios, no tus peros, no nuestros peros. Porque decía alguien, todo lo que está antes del pero es pura palabrería. ¿No han llegado? Digo, a mí me ha pasado y me dicen: pastor, si te he ofendido en algo,
perdóname. Y luego me dicen a mí, yo, no, dime en qué me ofendiste. Dime qué hiciste o qué. Ay, es que yo le dije esto y dije así, hice esto y esto y esto y esto. Pero porque usted. ¿En el matrimonio no les ha pasado? Ah, sí, yo te dije, pero porque tú hiciste. Pero porque entonces todo lo que estuvo antes del pero, o sea, cuando dijiste pero lo hiciste así y le echaste el bote de la basura. Sí, pero los peros de Dios, esos son buenos, porque quiere decir que todo lo que sucedió antes, ¿qué va a hacer Dios con todo lo que ya estaba escrito? Lo va a tomar, lo va a aplastar y va a decir: yo soy el Dios de lo imposible. Yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Y qué? ¿No? Gracias por ser así, Señor. Gracias. Le toca a Zacarías el turno en el sacerdocio y dice el versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. En ese tiempo los sacerdotes se dividían en 24 divisiones, era como les tocaba. Cada división le tocaba subir a Jerusalén para servir durante 2 semanas. Había tantos sacerdotes, que había más sacerdotes que trabajo, así se las pongo. Había más sacerdotes que trabajo. Ahora, de la compañía que les tocaba a los sacerdotes subir, se tenía que hacer un sorteo para ver quién podía entrar hasta el lugar santo, que es donde estaba el incenciario, que estaba justo enfrente, estaba el lugar santísimo, donde está el arca, la cortina, y justo enfrente de la cortina estaba el altar del incienso. Y a él le habría tocado. Es como 1 en 1,000,000, para que me entiendas. Era así como, es más, había tantos sacerdotes que hubo sacerdotes que nunca pudieron entrar. Imagínense el privilegio para cualquier persona que le digan: te tocó, tú vas a ofrecer el incienso en el lugar santo. ¿Cómo se imaginan ese privilegio? Ahora, pensando y entendiendo aquí, es un gran honor que si yo fuera Zacarías, yo pienso, si llevo un tiempo pidiéndole a Dios que me conceda tener un hijo y no lo tengo y estamos sufriendo y sentimos míralos, no pueden tener, y Señor, ya clamamos a ti, pero aquí estamos fieles, y de pronto el Señor me escoge como sacerdote, yo lo hubiera sentido como Dios bendiciéndome, como Dios diciéndome: no te doy el hijo, pero mira, aquí estoy yo, ¿no? Te estoy dando esto. Yo así lo pudiera sentir, y se los digo porque ya me ha pasado con algunas peticiones que he tenido, algunas cosas que le he pedido a Dios, y veo que no suceden como yo quiero y cuando yo quiero. Sin embargo, veo la mano de Dios que me muestra: no te di esto, pero mira, estoy contigo, aquí estoy con esto. Quizás Zacarías pensó que este fue el mayor logro de su vida. ¿Y cómo ha de haber entrado? ¿Cómo te lo imaginas entrando? ¿Cómo te imaginas cuando lo están vistiendo, cuando se está lavando, cuando está preparándose para entrar en ese lugar? Yo me lo imagino un momento agridulce, ¿no? Porque por un lado, el momento más feliz de su vida, pero por otro lado, pues no se ha conseguido la petición más importante que esta familia pudiera tener. ¿Vas sintiendo conmigo lo que está sintiendo Zacarías? Yo creo que para muchos es bien fácil sentirlo. ¿Y saben por qué? Ya lo pasamos. Lo hemos pasado, o lo estás pasando, o lo vas a pasar, porque así es la vida. Eso es parte de la vida. En este contexto histórico es donde sucede lo siguiente, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso,
Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. O sea, está ofreciendo el incienso, se le aparece el ángel. ¿Y cuál fue la primera reacción al ver un ángel? ¡Ay, nanita! Yo no entiendo cómo hay algunos que en noviembre están poniendo que el tequilita, que la sopita, que el molito. Imagínense que de veras se les aparezca un muerto. No, en serio, imagínate que de veras te llegue aquel y te digo, ¡ya llegué! Terrible, ¿no? Y es que todas las veces que vemos que se apareció un ángel a las personas, todas las veces que se aparece un ángel, todos terminan con miedo. Imagínate la potencia, el momento que están viviendo a Daniel, a Juan, a todos los que se les aparecieron. Caes de rodillas. Y versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, no temas. ¿Cuántas veces han oído esas palabras? No temas, no temas, ¿verdad? No temas, no temas. Es algo que inmediatamente, porque se siente eso. Y miren, bueno, ya se la suelto. Es que de repente hemos visto manifestaciones del Espíritu Santo. Y somos una iglesia que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? O sea, el Espíritu Santo se sigue moviendo como Él quiera hacerlo. O sea, aquí no hay de que, no, eso, si Dios lo quiere hacer, lo hizo. Pero también Él no se niega a sí mismo. O sea, Él no puede contradecirse lo que está escrito, lo que Él dice que tiene que hacer, y nunca va a humillar a uno de sus hijos. Eso es definitivo, ¿no? Entonces siempre me hacen esta pregunta: pastor, ¿es bíblico o no que alguien se caiga cuando oran por una persona? Esa pregunta, ¿cómo me la han hecho? Pastor, ¿es bíblico o no que se caigan? Entonces, sí y no. Sí y no. Porque lamentablemente, les digo, ha sucedido esto donde se ha abusado tanto de los dones del Espíritu Santo. Justo ayer mi esposa y yo, de casualidad, nos apareció ahí un canal donde había una reunión donde veíamos ese abuso que raya en la burla hacia el Espíritu Santo, ¿no? Donde gente se caía y surge la pregunta: ¿eso es bíblico? ¿Eso está bien o no está bien? Entonces yo decía sí y no. Cuando alguien manipula la obra del Espíritu Santo, cuando alguien usa la astucia, cuando alguien usa artimañas psicológicas, mediáticas, pues está metiendo las manos en la santidad del Espíritu Santo. Está manchando lo puro, lo perfecto, que Isaías, cuando precisamente la casa se empezó a llenar de la gloria de Dios, Isaías lo primero que hizo fue: Señor, pon un carbón encendido, soy tan sucio. ¿Se acuerdan? Que decía: estoy mugroso delante de ti. No, Señor. O sea, te lleva a tener un temor y un temblor de no manipular, de no tocar lo santo con lo profano. Pero también, ¿cuántas veces vemos que cuando hubo una manifestación del Espíritu Santo, el poder, la gloria de Dios que llegaba en estos lugares que leemos en la Biblia, qué pasaba con todos los que tuvieron esa presencia? Todos, dice la Biblia, desfallecían. Todos, no aguantaba su cuerpo y desfallecían. No, la Biblia no dice se iban para atrás, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia que pasaba? Y sientes que ahí sí cantaban la de Popotitos, ¿no? Porque el poder de Dios es tan grande, es tan fuerte, lo sientes en tu ser, lo sientes en tu abdomen, que te quema, pero no te quemas. No, es difícil para mí explicarlo, ¿verdad? Está el poder del Espíritu Santo moviéndose. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que algo santo, puro, se ha llevado a extremos. Un extremo donde se ridiculiza, donde se mofa, donde se manipula, donde ciertamente es una herejía, es un pecado lo que están haciendo. Pero también se llevó al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? No lo hagan, no sucede, se detuvo, ya no. Pero después a esos mismos los ves diciendo sí, pero no, sí, pero no, sí, pero. ¿Por qué? Porque no puedes detener, no puedes negar lo que el Espíritu de Dios hace cuando se le da la gana.
Ese es el Espíritu de Dios. Y si un día aquí, hermanos, el Espíritu de Dios nos toca, se mueve, pues no se espanten, ¿no? Dios nos ha enseñado el orden. Ya estudiamos mucho sobre los dones espirituales, sobre las lenguas, la sanidad. Hemos tenido estudios para entender eso y saber cómo el Espíritu de Dios se va a mover. Y tenemos aquí sentados entre nosotros, aquí les puedo señalar a algunos de ustedes que son ejemplos vivos de los milagros de Dios. Y tenemos, hoy no vino Noé, pero Noé tiene, que es doctor, médico, tiene los certificados, o cómo le llaman, las pruebas científicas, donde está escrito tumor canceroso en la parte tal, o se pone a orar y vamos a orar y están orando y mira, le comparten del evangelio, le hablan de Cristo. Siguiente visita, otra vez tenemos que hacer para checar. ¿Dónde quedó? Y a mí me ha contado, lo pasan a otro, a ver, chécale, no está. Es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios que no podemos negar. El Espíritu de Dios está ahí. Así que hay que tener mucho cuidado en irnos a los extremos. Hay que pedirle, Señor, dame discernimiento, Señor, muéstrame. Y si el Señor nos muestra y si el Señor dice, vámonos tendidos. Porque no queremos, Señor, no queremos ni caer en uno de los dos extremos, ¿verdad? Una iglesia bíblica significa que es una iglesia que se deja guiar por la palabra de Dios. Y así vamos a seguir. ¿En dónde íbamos? Que ese no era el tema. Yo dije que no lo iba a decir. ¿Dónde vamos? Verso 13. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, porque muchos se regocijarán por su nacimiento. Cuando le está diciendo al ángel, no temas, tu petición ha sido oída, yo lo primero que pensé es, ¿cuál? ¿No? O sea, de que esté aquí en el lugar santo, de que me haya tocado el privilegio de pocos de estar ministrando delante de tu altar, pero de repente viene el ángel que no le contesta específicamente cuál. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, damas y caballeros, Dios bendice integralmente. Integralmente significa que bendice en todas las áreas de tu vida. Lamentablemente hay personas que quieren le llaman bendición económica. Eso es prosperidad, esas son añadiduras. Dios te va a añadir. ¿Y sabes cómo es bien sencilla tener esa prosperidad económica? Trabaja. Dice Proverbios, el flojo sueña, anhela, quiere, pero nada logra. ¿Por qué? Porque se levanta en la mañana y dice, ay no, está nublado, un ratito más, y se vuelve a dormir. Y luego se vuelve a levantar y, ay no, hay mucho sol, ahorita trabajar con el sol no, y se vuelve a dormir. Y dice la Biblia, quiere prosperar, solo quiere, pero nada logra. Mas la mano del diligente, Dios la bendice, ¿no? Entonces, ¿quieres prosperar económicamente? Aquí no hay nada. A ver, trae los de 100 acá y los de 200 allá. Nada, mano. Trabaja. ¿Has visto hombre diligente, dice Proverbios? ¿Has visto hombre diligente? Delante de reyes se sentará. ¿Quieres que tus hijos jóvenes quieren prosperar? Pues sé diligente. Trabaja. El jueves la lección que aprendimos es, queremos ser como Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Y entonces, ¿qué decían de Jesús? Todo lo hace bien. ¿Quieres prosperar? Hazlo bien. Hazlo. ¿Quieres que el Señor te dé gracia y te añada? Sé generoso. Es la ley de oro. Lo que se siembra, se cosecha. La ley de oro. Es que en mi casa no me dicen, hazlo. ¿Y qué va a pasar?
vas a recibir, ¿no? Siembras frijoles, ¿qué recibes? Frijoles. Siembra tacañería, ¿y qué recibes? Tacañamente. O sea, es la ley de la siembra. Aquí no hay de que no, yo voy a decretar este año que se van a llenar las carteras. Para algunos puede ser su peor perdición eso. Para algunos. Para otros, dice la Biblia, que Dios no te va a dar nada que no soportes. Si tú eres una persona que haces con tu economía lo que Dios dice que tienes que hacer, como Dios te enseña Dios nos enseña a ser sabios, inteligentes y tener dominio propio en cómo gastas. En cómo gastas. Y gastar es en qué usas el dinero. Y la Biblia nos da consejos de cómo gastar. Y es más, hasta porcentajes, que de hecho en enero voy a hacerme el espacio para ver algunos principios bíblicos de cómo sacó José adelante la nación de Egipto. ¿Cómo lo hizo? Y hizo sus cálculos. Y dijo, a ver, tanto para acá, tanto para allá, lo vendemos a tanto, hacemos esto. ¿Y qué pasó? Dios prosperó. Salomón, el hombre más rico, da consejos de qué hacer cuando tienes el dinero, cuando tienes la riqueza. Hermano, lo primero que yo te aconsejo en estos días es no te compres televisiones. Y luego, para colmo, apaguitos para pagar toda la vida. Honra a Dios, sé prudente, sé con dominio propio. Nos dice cómo gastar, nos dice cómo ahorrar. ¿Será bíblico ahorrar? Pero es que, ¿cómo voy a ahorrar si no me alcanza ni para pagar lo básico? Yo conozco una persona que recibió así una cantidad estratosférica de dinero, más de 1 millón de pesos. Y que antes decía, es que no doy porque no tengo, ¿no? Cuando recibió la cantidad así estratosférica, tampoco daba. Y en menos de 3 meses, ¿qué crees que pasó con todo ese dinero? Es que es el hábito. ¿Y ustedes creen que la Biblia nos habla de invertir o no? También nos habla de invertir. Entonces hay que saber hacer esas cosas bíblicamente, ¿no? Ustedes me sacan del tema. Íbamos en algo. ¿En qué íbamos? ¿De qué estábamos? Mi maestro de hermenéutica va a decir reprobado, ¿verdad? Versículo 15. Porque él, hablando de su hijo, será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y la verdad, qué bendición tan grande. Le están diciendo a Zacarías, mira Zacarías, primero vas a tener un hijo cuando ya no podías tener un hijo. Segundo, la gente se va a alegrar cuando tengas ese hijo. Se van a gozar. ¿Qué jóvenes, qué bello es cuando tienes un hijo y todos nos gozamos que vas a tener un hijo? Y qué contraste cuando de repente es, voy a tener un hijo. ¿Sí o no? ¿Verdad que hay mucho contraste? ¿Verdad que hay bendición en un lugar y que dice la Biblia, pongo delante de ti la bendición y la maldición? Escoge la bendición. Se va a alegrar. De hecho, cuando llegó María, la madre de Jesús, cuando llegó donde estaba Elizabeth, ¿qué pasó en el vientre de Elizabeth? ¿Quién se acuerda? Brincó el vientre. ¿Y cómo fue Juan el Bautista? Porque este hijo que está profetizado Zacarías es Juan el Bautista. ¿Cómo fue Juan el Bautista? Escogido, ¿verdad? Apartado, que toda la gente lo respetaba. La fama que tenía Juan era esa fama de respeto. Imagínate que sabían desde cómo fue profetizado. Conocían a su familia, conocían a sus papás. Sus papás dejaron un legado excelente para Juan. ¿Y Juan qué hizo con ese legado que le dijeron? No solamente lo recibió, lo cuidó, lo catapultó todavía.
Eso es lo que pasa cuando está la bendición de Dios en un hogar. Cuando clamas a la bendición y tú eres devoto a Dios, cuando tú eres piadoso, cuando tú buscas a Dios, todo lo que hagas, dice la Biblia, prosperará. Tus hijos serán de estima. Tendrás como saetas en tu aljaba, como olivos en tu mesa. No te avergonzarán. Van a ser de bendición. Vas a ver a tus hijos sirviendo a Dios. Vas a ver tus hijos alegres, casándose con sus esposas, con sus esposos, que aman a Dios, prosperando en sus negocios. ¿Por qué? Porque confiaste en Dios. No te canses de confiar, de esperar, de ser ejemplo a tus hijos. Porque la bendición de Dios viene generación tras generación tras generación. Siempre leemos Éxodo 20, ¿no? Donde dice, Dios visita el pecado, ¿hasta cuánto? La tercera y la cuarta generación. Y ese texto es duro, ¿no? Y ¿lo hemos visto o no lo hemos visto? O sea, ves al abuelo alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico y el bisnieto alcohólico. Que se divorció. Las drogas, ¿sí o no? Y se repite y se repite. O sea, no es que Dios maldiga, es que Dios está diciendo, tú tomas esas decisiones y va a afectar en las generaciones. Pero si yo me quedo ahí, la verdad, se me hace un nudo en la garganta y digo, no, pues ya no la hicimos, ya. ¿Cuántos no hemos cometido tremendos errores? Pero el siguiente versículo dice, pero Dios hace misericordia a 1000 generaciones. ¿A cuántas? ¿A cuántas? ¡Ay! Entonces cambia la historia. Tú puedes cambiar esa historia. Dale fuerte al Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Entonces, si ha habido patrones que se repiten, yo voy a tomar yo voy a hacer ese eslabón, el eslabón perdido, ¿no? Yo voy a ser el que va a decir, no, yo me aparto de esto y entonces alcanzas misericordia. Misericordia sencillamente significa no recibir tu merecido. Eso es misericordia. Ahora, no, ya es demasiado tarde para que algo pase en mi familia, para que mis hijos cambien, ya casados, ya. A ver, ¿cuántos años tenía Zacarías? ¿Cómo estaba la onda con Zacarías? ¿No? Con Ana. No, o al contrario, no, estoy bien joven, pues con María, con David, con Josías. O sea, ¿cuántos? O sea, lo que te quiero decir es que delante de Dios no puedes venir con el argumento de que soy muy chico o soy muy grande. Delante de Dios lo único que tienes que venir es con un corazón contrito y humillado, con un corazón que reconoce y dice, Señor, lo intenté con mis maneras, con mis caminos y la verdad lo eché a perder. Ayúdame. Y la bendición de Dios viene y viene. Y este niño de Zacarías se notó. De hecho, en el verso 58, ahí mismo, en el verso 58 dice, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia Elizabeth y murmuraron de ella. ¿Sí dice? Y se regocijaban con ella. ¿Es que qué? Una familia que busca de Dios, Dios respondiéndoles. Vamos al verso 16. Está todavía profetizando de Juan. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías. Híjole, no es porque no tengo tiempo de hablar de Juan, pero también aquí hay mucha tela que cortar. Va a venir para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto a servir al Señor. Un gran hombre a los ojos de Dios, un hombre que va a traer avivamiento. Y el avivamiento no es música
más fuerte, más moderna. No, 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 no. El avivamiento en cualquier iglesia, en cualquier lugar, es cuando las personas las ves que empiezan a buscar de Dios como el siervo sediento. Cuando los ves que empiezan a leer su Biblia, cuando ves que empiezan a orar, cuando ves que vienen a adorar al Señor, haya o no haya músicos, estén apagadas o prendidas las luces, sean coritos o sean las más modernas. Un avivamiento sucede en el corazón que busca de Dios. Ese es el avivamiento que está profetizado. Ahora vean Isaías 40, versículo 3. Imagínate que le dan esta profecía a Zacarías. Zacarías es un estudioso porque es un sacerdote. Cuando le dan estas palabras, cuando el ángel le dice estas palabras, inmediatamente el software de Zacarías empezó: esto ya lo habían profetizado, esto ya lo habían dicho. Isaías 40, versículo 3 al 5 dice: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y todo collado vuélvase llano en el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Con estas palabras que le dio el ángel, sutiles, Zacarías definitivamente entendió la referencia mesiánica. Porque los rabinos, porque los sacerdotes estaban esperando la venida del Mesías. Cuando le dijeron esto, Zacarías supo por anticipado que venía el Mesías. ¿Por qué? Entendió: mi hijo es el que va a anunciar la venida del Mesías. Eso es de gran gozo. Eso cualquier padre diría: wow, Señor, wow, gracias por tu misericordia. ¿A poco no? Pero tu hijo, tus hijos vienen con talentos. Algunos son músicos, algunos son muy buenos con las matemáticas, otros son tremendos pintores, otros para las relaciones. Tú ves un chavito que habla muy bien hasta con adultos, y esa es una habilidad, es una inteligencia que tienen los niños. Hay muchos tipos de dones que los niños tienen, ¿no? A ver, papás, ¿qué has hecho con esos dones de tus hijos? Porque tú crees que a Juan le dijeron nada más: Juan, aquí está. Y Juan dijo: gloria a Dios, gracias Señor. Y después, a Zacarías. Y después Zacarías a Juan lo dejó que hiciera lo que fuera, que anduviera donde quisiera. ¿O cómo crees que fue el trato de Zacarías a su hijo? Lo tuvo que guiar, lo tuvo que enseñar, lo tuvo que dirigir para hacer lo que fue escogido para hacer. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Dirigirlos para que logren lo que Dios los mandó a hacer. Yo no tengo hijos, pastor, yo ya la libré. No. Mira, tienes sobrinos, sobrinas, ¿sí o no? Además, que hay jóvenes que tú eres influencia para ellos. Hay jóvenes que te siguen, hay jóvenes que te escuchan. O puedes estar en algún lugar, ya sea en la iglesia, en tu trabajo, donde sea, en algún lugar donde tú eres influencia. Nosotros somos llamados a ayudarlos a cumplir su propósito. Ayudémoslos. Invierte, mételos a la escuela. Mira, ningún chavito va a querer, mira, primero todos quieren música y todos quieren tocar la batería. Yo fui profesor de música mucho tiempo. Y mi hijo quiere aprender música, así que batería. ¿Y por qué la batería? Pues sacan ahí su fa, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo duran los padres enseñándole a los hijos música? Un ratito. Porque ya. ¿Por qué? Porque el niño por naturaleza quiere dejarlo, quiere hacer otras cosas, ahí es donde entra papá y ahí es donde entra mamá. Le vas a entrar a esto, lo vas a terminar. Disciplina, amor. ¿Por qué? Porque Dios te va a demandar a ti lo que puso en tus manos. Las joyas, los tesoros, las saetas que puso en tus manos.
Si tú eres un hijo que dices, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque yo no tuve padre, porque mi papá me abandonó, porque yo no estoy, no, espérame, tú sí tienes papá. Y tu papá no es el pastor, Tu papá no es el anciano, el hermano, tu papá es Dios, es Dios. Tírale a Él, apúntale a Él. Ay, gracias, Señor. Ahora, ¿qué petición le contestó a Zacarías? ¿Cuál de todas? Pues no le dice, ¿no? Pero ¿sabes algo de la bendición de Dios? Que incorpora, hablamos de integridad, integral, incorpora todas las peticiones de su corazón. Versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. La verdad yo no me esperaba esta respuesta. O sea, ¿se le presentó un ángel, sí o no? ¿Tuvo miedo, sí o no? ¿Estás viendo? Estás viendo y no ves, dirían por ahí. O sea, estás viendo el ángel y ¿qué le dice? Pero ¿a poco sí lo vas a hacer, no? O sea, cuando se le apareció a María, María lo vio y también, ¿verdad? Se agachó y María dijo, pero yo soy virgen, ¿cómo le vas a hacer? Entonces ella dice, mira, aquí tú concebirás, le empieza a decir, ¿pero qué hace Zacarías? A ver, una prueba de que sí se va a cumplir lo que me dijiste. A lo mejor, soy yo, no estoy aquí, yo estoy tratando de entender lo que a mí me ha pasado algunas veces. A lo mejor ya fue tan golpeado, a lo mejor ya esperó tanto tiempo, a lo mejor se ha ilusionado otras veces, pensando ahora sí va a pasar, y nada sucede, que su corazón está tan piedra, que le dice, a ver, ¿cómo me aseguras que sí va a suceder esto? Algunas traducciones lo ponen como, ¿cómo podría saber con certeza? O sea, ese es como lo traducen. ¿Cómo sé que lo que me dices es de a Davis? ¿Alguno de ustedes se atrevería a decirle eso a un ángel? A lo mejor si yo fuera el ángel le hubiera dicho, mira, Zacarías, porque soy un ángel me aguanto, pero vete a tu casa y en 9 meses nos vemos. A lo mejor, ¿no? A lo mejor yo hubiera hecho eso, pero y no solo cuestiona, porque al cuestionar si va a suceder, ¿qué más está cuestionando? Todas las otras profecías que le acaba de decir de su hijo y del cumplimiento del Mesías. Está poniendo en tela de juicio todas las profecías que le están dando. Gracias por la misericordia de Dios, ¿no? Ahora, no quiero que lo señalemos, porque nuestros corazones se ponen duros cuando las cosas no salen a la primera. ¿A poco no? ¿Qué te quiero decir? Empieza a quitarle la costra a tu corazón. A ver, voltea al de al lado, voltea y hazle así en el hombro y dile, empieza a sanar tu corazón, sana tu corazón, sana tu corazón. Ese corazón de piedra que tantas han sido las heridas y los ¿cómo se dicen? Pues lo que ha pasado, ¿verdad? Que vamos a dejar que sane el corazón y que empiece a latir de nuevo. ¿Cuántos quieren que su corazón lata de nuevo? Yo, Señor, yo. Los que no levantaron la mano, aunque no la levanten, vamos a pedir por ustedes. Verso 19 dice así: respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. O sea, yo me lo imagino así con el puño arriba, ¿no? Y diciéndole, mira, yo soy el mismo que estuve con Daniel. ¿Se acuerdan? Yo soy el mismo que estuve cuando se hizo esto de Persia y se hubo un entrón. Yo soy el mismo que estuve ahí cuando yo le dije a Daniel que iba a venir las 70 semanas. ¿Se acuerdan de esa profecía de las 70 semanas? Estaba precisamente este ángel, es el que le estaba diciendo a Daniel, y van a venir 70 semanas sobre tu pueblo. Y en la última semana, que son 7 años, en los últimos 7 años es donde va a pasar esto. Le está diciendo Gabriel a Zacarías, yo soy el que le dije eso, para que no me andes cuestionando lo que te estoy diciendo. Daniel 9:21 dice así:
Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. ¿Qué creen que le estaba diciendo a Zacarías con esto? ¿No? Es que como Dios pone disciplina, ¿verdad? Pone orden así, con una sola frase, todo se te sacude. Sí es cierto, Señor. Versículo 20, Lucas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y les hablaba por señas y permanecía mudo. ¿Cómo creen que les explicaba Zacarías esta profecía? ¿Cómo se le imaginan? Y el ángel en la panza y... ¿Cómo? O sea, fíjense cómo salió, y la desesperación, que aparte de todo era sordo. Era sordo y era mudo. ¿Cómo le hace? Qué tremendo momento, qué tremendo momento. Proverbios 10:19, vamos a ver por qué le sucedió esto, que yo creo que es una lección que es para muchos. ¿Lo tienen? Quiero que lo leamos para que vean que no soy yo el que se los dice. El que mucho habla, ¿lo tienen? Bueno, está bien esa versión. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. ¿Qué versión es esa? Las Américas, la Biblia de las Américas. En las muchas palabras, esa es 60, ¿verdad? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La versión internacional dice así: el que mucho habla, mucho se equivoca. El que es sabio, ¿qué dice? A ver, ¿qué consejo aprendemos de esto? Bueno, eso está muy... ¿Qué aprendemos de esto? Hermano, hermana, a veces es que luego uno habla por hablar. Y si eres de los que no se calla, va a haber pecado, la vas a regar. Si no sabes qué decir, no digas nada. Es mejor guardar silencio. Y si empiezas a argumentar, ahí va a haber pecado. Verso 23. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa, y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. La primera parte nos da idea de cómo actuar cuando Dios interviene en nuestras vidas, ¿no? El trato que Dios le da a Zacarías es un reflejo de cómo trató a Israel, ¿verdad? No me haces caso, va a venir consecuencias. No me creíste, van a venir consecuencias. Yo les voy a decir algo a ustedes para animarlos. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Me escuchaste? Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Nuestro problema es que queremos que se haga cuando nosotros creemos que es lo mejor. Pero la fe no se basa en que se va a hacer lo que nosotros queremos, cuando queremos y como queremos. La fe se basa en que yo creo lo que Dios dijo, y yo creo que lo va a hacer cuando Él lo quiera hacer, como Él lo quiera hacer, donde Él lo quiera hacer. Y mi fe está en confianza. En confianza. ¿De qué? Señor, va a suceder. ¿Cuándo? Espero. Porque no siempre podemos conocer el plan de Dios. ¿Y eso cómo nos rechoca a nosotros? Queremos saber exactamente lo que va a pasar y no nos damos cuenta que Dios está moviendo
todas las piezas. Y sí, ¿es difícil de comprender? Sí, pero Dios está en control. Hazme un favor más. Dile a la persona que está cerca de ti, dile, Dios está en control. Dile, Dios está en control. A veces estamos como este hombre, ¿no? De, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Se vale. Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Bueno, Él está en control. ¿Por qué? Este tiempo Dios lo va a utilizar para disciplinarnos. ¿Qué es lo que hizo con Zacarías? Lo disciplinó, ¿verdad? Mira, Zacarías, yo sé que tienes esperando, yo sé que has sido devoto, pero no cuestiones nunca la palabra de Dios. Has esperado, pero por cuestionarla te voy a disciplinar. Y muchos han pensado que disciplina es castigo. Eso es lo que muchos piensan. Es que te va a castigar Dios. No. Dice Hebreos 12 que Dios al hijo que ama, a ese lo disciplina. Disciplina viene de la palabra discípulo. ¿Quién es un discípulo? El que es como su maestro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu fe no decaiga. Yo les dije al principio, no te canses, persevera. Porque si tú perseveras, en su tiempo vas a cosechar lo que has estado esperando. Y quizás este tiempo te ha servido a ti de disciplina. La disciplina no es que Dios te esté lastimando, no es que Dios te esté castigando y me caes mal, te voy a castigar. No, lo que está haciendo Dios es hacerte un verdadero discípulo. Te está poniendo en cintura, te está haciendo entender su palabra, te está haciendo volver a su palabra, porque Él dijo en Jeremías 29:11, mis pensamientos para ti son pensamientos de paz, pensamientos de bien es lo que quiero para ti. Pero nosotros desfallecemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el pueblo de Israel esperó 400 años, ¿se acuerdan de Simeón? Simeón, cuando recibió al bebé de María, cuando recibió a Jesús en sus brazos, la frase de Simeón fue, ahora sí puedo morirme. Ahora sí me puedo morir. ¿Por qué? Porque lo que tanto he esperado se cumplió. No quiere decir que se quería morir. ¿Entiende la expresión, verdad? Ahora sí me puedo morir. Esther lo dijo de esta manera, para esta hora he llegado, para este momento nací, pero tienes que perseverar. Persevera. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, en este tiempo que hay tanta alegría en el mundo, paradójicamente también se desata una gran tristeza en muchos hogares, depresiones. Se acentúan las soledades, se acentúan nuestras fallas. Y empieza algo que es tan agridulce en las familias, en los hogares. Pero después de haber leído este pasaje de Zacarías, podemos tener luz de lo que sucede, Señor. Estos agridulces nos sirven a nosotros para disciplinarnos, pero también nos recuerdan que tú sigues en control, que tú estás en control. Tú no te has olvidado porque tú lo dijiste. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si lo dijiste, lo haces. Entonces mi oración es para que tus hijos y tus hijas, Señor, podamos perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Perseverar firmes en lo que tú harás, en lo que tú haces. En la familia, en el matrimonio, con el cónyuge, con uno mismo, en el vientre de algunas mujeres,
en el trabajo de algunos otros. Señor, tú conoces cada petición que hay así bien profunda en el corazón. Y como con Zacarías, a lo mejor no es una sola petición, a lo mejor son muchas peticiones que traemos aquí y que ni nosotros sabemos qué onda, cuál, dónde. Todo eso, Señor, tu palabra dice que el Espíritu, tu Espíritu Santo, toma esos deseos, toma esas oraciones e intercede por nosotros. Lo creo, lo creo, lo creo, Señor. Lo creo, porque está escrito. Tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Tu palabra dice, hijitos míos, si has pecado, abogado tienes para con el Padre, que es Cristo el Señor. Ven y entrega todos tus pecados, y si fueren negros van a quedar blancos, si fueren rojos como el carmesí van a ser como una blanca lana. Señor, aquí estamos. Y en un tiempo donde las familias se reúnen y vienen nuestros agridulces, alegría de verlos y al mismo tiempo el recordatorio de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras situaciones. Que este ejemplo de Zacarías abrace nuestros corazones, Señor. Y te pido por aquellos que estaban bajando los brazos, por aquellos que se estaban dando por vencidos, por aquellos que estaban perdiendo la esperanza, por aquellos que se están agarrando con el último dedo de ti, aquellos que han dicho, esta es mi última oportunidad, Señor. Te pido por ellos que se afirmen en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, tienes tantas bendiciones preparadas y nosotros tenemos que pelear, tenemos que seguir adelante, y así lo haremos, Señor. Así lo haremos, Señor. Así lo haremos, Señor.